o no? No. Para ser sincero, profe, ¿no? Sinceramente no. No saben qué más hacer en la cuarentena. Dejen de comer y pónganse a leer por lo menos. Profe, yo trabajo, no estoy al pedo. Trabajo, dice. Yo trabajo, profe. Sí, él trabaja, profe. Bueno, está bien, entonces uno tiene excusa. No, pero nosotros le hacemos apoyo moral, profe, hasta que sale de trabajar. Sí, No, porque necesitan los animales. Dios mío. Bueno, en fin, nada, la idea era que lean, si no, ¿cómo hacen así en el aire? No podemos manejar. ¿Pero qué teníamos que leer, profe? Ay, que te parió, mirá la cantidad de cosas que te mandé al pedo. No, sí, profe. No, en el... ¿Qué? Es verdad. Yo estuve leyendo sobre teoría de errores. Yo también, profe. ¿Sabe que tiene razón, profe? No me di cuenta. Mala mía. Pero yo leía, ¿cómo se llama? No leí en algo, nos mandó, te lo leí en internet directamente. ¡Ay, qué botón! Bueno, pero le digo lo que hice. Lo leí en el trabajo, profe, ¿qué más quería? Leí sobre que cuando una persona hace, por ejemplo, un tipo de medición o algo así, no siempre... Ya arranco yo eso, se los cuento ya en un minuto más y ya para dar lugar que entre alguno más. Bueno, ya arranco, les hago un comentario y yo les sugiero que si están con la compu, ábranlo o si tengan la compu al lado y miren el archivo, cosa de que podamos ir, ya que no voy a escribir yo en pantalla, porque no tengo pizarra, ni tengo la compu disponible, por lo menos van viendo el apunte, ¿sí? Lo que les estoy diciendo. ¿Está claro? ¿Buscaron la calculadora también? ¿La tienen a mano? Sí, profe. Bien. Listo. Entonces, bueno, siendo las 16 vamos a empezar, entonces, como corresponde, puntualmente. Como les decía en algún momento, en la otra clase, o sea, esto estamos yendo por otro lado distinto, porque ustedes están viendo óptica en la parte teórica, entonces lo que íbamos a hacer es el práctico de óptica. Bueno, ya fue, no se puede, lo que vamos a hacer entonces es ver algo de errores, que es lo que íbamos a trabajar, del práctico 2 en adelante. Esperen que le digo a los pesados de electromecánica que me dejen de mandar mensajes, porque con ellos voy a estar dentro de un rato. Me están mandando mensajes y me entran los mensajes de ellos. Chicos, esperen una cosa, Leandro, vos por las dudas. Sí. Si escuchas que no hablo mucho tiempo porque me duermo y desperto, por favor. ¡Qué infeliz! Profe, trabajo desde las 7 de la mañana hasta hace rato, ¿sabes, profe? Estoy agotado. Bueno, anda, échate una siestita, entonces. No, tengo que tener clase. Así. Si durmiendo va a tener clase, por favor, desactivate el micrófono, así no te escuchamos los ronquidos. No, sí, desactivé. Profe. ¿Qué? Yo sí leí. Me dicen lean a mí. Bueno. Bueno, no, vos. Leandro, ¿qué? Malísimo. ¿Qué Sí, botonazo, Dios mío? Para que abro el archivo del apunte de miércoles Ahí está. Vamos a ver, bueno. Vamos a abrir la parte de lo que quiero que veamos en concreto. Entonces, vuelvo a lo que estábamos hablando hace un rato. Cuando les comento que esto lo vamos a aplicar en realidad a partir del práctico 2 en adelante, ¿por qué? Porque la idea era que las mediciones reiteradas, el tratamiento de valores, el análisis estadístico de los datos, lo hagamos recién cuando se midan cosas y cuando se busque un resultado. El práctico de óptica en realidad era cualitativo, o sea, miraban, veían qué pasaba y nada más. En cambio, del práctico de cinemática en adelante, ya son cuantitativos. Por eso es que necesitaba que tengan algo de teoría de errores en su haber. Bueno, como no se puede hacer práctico de óptica, entonces vamos a empezar por la otra parte, ¿se entiende? Igual lo que estoy pensando, ya que esto pinta largo, me parece, no sé, es que voy a buscar algo virtual para hacer de óptica. El día de mañana que estemos en la facu, les hago ver en tiempo real, ¿sí? Pero voy a tratar de buscar algo virtual, así hacemos algo, por lo menos que algo les quede de óptica, como para complementar la parte de la teoría y la práctica, que es lo que seguramente están viendo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué después sí requiero que ustedes tengan una forma de analizar valores y demás? Porque no nos vamos a quedar con el primer resultado de algo, sino que siempre uno busca alcanzar la mayor precisión posible ante una medición, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, les digo, bueno, vamos a medir o vamos a tratar de determinar un valor de la aceleración de la gravedad, poner, ¿está bien? Entonces,
¿Y qué necesitamos para eso? Y, por ejemplo, tiramos una pelota desde una cierta altura, medimos la altura, medimos el tiempo que tarda en llegar al piso, y con el valor de tiempo y con el valor de la altura vamos a poder calcular la gravedad. Ahora, si ustedes hacen una cuenta, y es más, les sugiero después en algún recreíto o después cuando cortemos, tiran una pelota desde la misma altura 2 veces consecutivas y midan el tiempo, ¿sí? Van a ver que les da cosas totalmente diferentes. Capaz que les da, por ejemplo, 0,20, en otra medida le da 0,70. Tan disperso, sí, tan disperso. Imagínense entonces, si a una misma persona le da diferente, ¿cómo será cuando miden varias personas a la vez? Entonces la idea es tratar de buscar la mayor precisión que se pueda a la hora de medir algo, porque necesito poder expresar resultados en buenos términos, ¿sí? Hay veces en que las precisiones no son necesarias y hay veces que sí. Fíjense, si no es necesaria precisión a la hora de tomar un tiempo para un corredor rally, ¿sí? Sin embargo, si vos querés tomar el tiempo, qué sé yo, de que dura la clase, no necesitas precisión, ¿entiendes? Entonces, según sea lo que están buscando hacer, sí van a necesitar precisión en una medida, ya sea para que vayas a medir esa cantidad de manera directa, o ya sea para que la uses a esa cantidad para un cálculo. Peor ahí, ¿por qué? Porque si vos mediste sin precisión y vas a usar ese cálculo, ese valor, digo, en un cálculo, va a estar trasladando la imprecisión hacia otros cálculos sucesivos, ¿entiendes? Dígame así. Hola. Sí, profe. ¿Cómo, Sí, profe? No profesor. lo entendí muy bien esa parte. Ay, que lo tiro. ¿Qué parte? Ya me olvidé. ¿Qué parte? Qué pesados son los de electromecánica. Si tengo clases dentro de 1 hora. Y me mandan stickers. No. Desapruébelo, profe, desapruébelo. Profe, haga una No lista para podés. asustarlos y ponga los que mandan lista sticker, negra. ponga La todos los comparación. nombres y mande fotos. ¿Sabe cómo se van a asustar? No, hagan una cosa. Ustedes mándenme mensaje porque me estoy sonando el teléfono cuando esté con ellos dentro de un rato. Bueno. A ver si les gusta. Le Bueno, mandamos stickers de los profesores. sí. Por favor, no. Dejen de hacer sticker de mí. No he tenido ninguno de Sosa todavía. No, de usted Solo lo no, estoy profe. pidiendo, ¿eh? ¿Qué? Sticker de usted no tenemos De ninguno. usted no tenemos todavía. ¿Y los de Sosa por qué no me los mandan? Yo ya he visto de Páez, he visto de Feinstein. Bueno, Feinstein es Quiere después. No, son muy sabios para hacer ticket. De mercado cosa? también tenemos. Ah, no, eso no los vi. He visto de Sarroca también. Bueno. Oh, no, profe, mándelo, por favor. Quisimos hacer Ah. sticker de Y tipo, profe, ¿ustedes se mandan sticker con otros profes de ustedes mismos así o no? No, no les he mandado. No, pero les puedo mostrar. Che, miren lo que se ve de ustedes en la red. En fin. Bueno, escuchen entonces. La idea es, como les dije hace un rato, que hay ciertas variables en las que necesitas precisión, como por ejemplo en la medición del tiempo que tarda un auto de rally en terminar un prime, ¿sí? Porque vos sabés que los segundos y las milésimas son recontra importantes porque eso va a definir cuál está primero, por ejemplo, en la tabla, ¿no? O va a haber otras variables que necesitan menos precisión, por ejemplo, siguiendo con la medida de tiempo, che, vamos a tomar el tiempo o el control del tiempo que dura la clase. Y no me importa ser tan preciso porque no es nada más que un referencial, no estamos jugándonos nada acá, ¿se entiende? A eso me refería hace un rato con el tema de la precisión en algunas cantidades y en otras no. Y sobre todo, supongamos que estamos midiendo el tiempo de caída de la pelota, como les dije hace un rato, si yo voy a usar ese tiempo en el cálculo de la gravedad y medí mal el tiempo o tuve mucho error en la medida del tiempo, entonces ¿cómo me va a dar la gravedad? Y capaz que me da 30, ¿se entiende? En vez de darme 9,8. ¿Y por qué? Y bueno, chango, mira cómo has medido el tiempo, ¿se entiende? Entonces, si yo encima voy a trasladar la cantidad a un cálculo, entonces la precisión se hace cada vez más imprescindible. ¿Vamos? Bueno, entonces, como en general las otras variables que vamos a medir, tanto para el cálculo de aceleraciones, fuerzas, energías y demás, van a requerir precisión, entonces es que vamos a mirar, che, y entonces, ¿a dónde puede estar la precisión? Y bueno, pensemos que hay 3 factores involucrados en la medición. 1,
supongamos que estoy midiendo, qué sé yo, el diámetro de esta lapicera. Bueno, agarro la regla y mido la lapicera. Es un desastre la forma de medir, ¿por qué? Hay 3 cosas involucradas acá. Una, yo, que soy la operadora. 2, la lapicera, que es el objeto. 3, el instrumento, que es la regla. ¿Hasta ahí me siguen? Ahora, en vez de elegir la regla, aparte que es re china, y debe venir con coronavirus y todo, en vez de elegir la regla para medir de una forma tan imprecisa al diámetro de la lapicera, si yo elijo un calibre, va a ser mucho más precisa la medición. Por otro lado, si mido la lapicera acá, capaz que sea un poco más gruesa que si la mido acá abajo, o viceversa, ¿sí? Y en tercer punto, puede ser que hoy justo estoy mirando al pavote que habilitó la cámara y me confundí y miré mal el número, ¿se entiende? O, no prendí la luz. Me asusté. No prendí la luz y por eso no veo bien el número. Entonces, hay 3 factores de error involucrados. 1, el objeto puede ser imperfecto, que de hecho todos los objetos son imperfectos, ¿sí? 2, el instrumento puede no ser el adecuado o no ser o no estar utilizado de manera adecuada, ¿sí? Y 3, el operador. El operador es el que más error mete en un proceso de medición. Entonces, cuando se piden que se respeten las condiciones de un experimento, ¿qué quiere decir? Y evitar la mayor cantidad de errores posibles. Es decir, por ejemplo, si tomo el tiempo de caída de la pelota, ¿sí? Desde una cierta altura, bueno, tener la precaución de marcar siempre desde dónde se la tira. Tener la precaución de cerrar las ventanas para que no haya corrientes de aire. Tener la precaución de que la luz sea siempre la misma y la indicada, etc. ¿Sí? Esas son las condiciones de contorno del experimento en sí. Bueno, de ahora en más, cuando midamos y cuando vamos a querer calcular una cantidad, ¿sí? El apunte, ¿no es cierto? Vamos a necesitar decir, bueno, tengo que tener algún criterio como para decidir cuántas veces mido algo, porque yo capaz que mido un tiempo, van a ver que las longitudes, por ejemplo, nada, esas se miden más o menos con una precisión buena, digamos, o sea, vos estás midiendo, che, si mido más que si mido con una regla, ¿y cuánto te dio? Y me dio 1,5, y medí de nuevo, y me dio 1,5, y de nuevo, y me dio 1,5. ¿Cuántas veces más querés que mida? Nada, ya está. Si vos mediste 3, 4 veces una cantidad y te dio lo mismo, entonces el valor que vos vas a tomar para esa cantidad es ese valor que te apareció en reiteradas mediciones. ¿Sí? Ahora, Vamos, profe, si vos mediste primero... le un poco. ¡Oh! Justo la parte importante. Si medís reiteradas veces, tomás una medición reiteradas veces y te da siempre igual, ¿sí? Entonces no vas a seguir midiendo 20 veces más, sino que te quedas con las 3 o 4 mediciones que fueron igual y ya está, dejo de medir. ¿Y cuál es el valor que voy a tomar? Y el valor que me está dando como resultado, el 1,5 que ponía yo de ejemplo, ¿sí? Pero eso no quiere decir que no tenga error. Porque yo puedo agarrar, sí, si estaba midiendo y me daba 1,5 con la regla, pero ¿y si trae un calibre, qué me va a dar? Y me va a dar 1,550, qué sé yo, ¿sí? Es decir, la precisión va a ser mucho más. ¿Por qué? Y porque estoy cambiando el instrumento. Entonces, el hecho de que me dé siempre igual, seguramente habla de que tenés un instrumento que no es del todo preciso. ¿Vamos? Cuando medimos tiempos, siempre nos va a pasar, porque cuando nos pasa esto, cuando medimos tiempos, en física 1 medimos tiempo todo el tiempo. Cuando medimos tiempos, vamos a tener, pero una variedad tremenda. ¿Debido a qué? Por ejemplo, todos los que están en la clase están midiendo el tiempo, ¿sí? El tiempo de caída de la pelota, por ejemplo. Entonces, ¿qué van a medir? Y uno mide una cosa, otro mide otra, y normalmente cuando doy clase en la facu, hago esa pequeña prueba estúpida, ¿no? Tiro un borrador, una llave, un marcador, lo que sea, y les da desde 0,14 hasta 1,8 tranquilamente. Entonces voy a decir, pará, si el tiempo es el mismo, es el tiempo que tardó la pelota o el marcador en caer al piso. ¿Pero por qué me da esa variedad? Y porque tenés diferentes operadores, diferentes tiempos de reacción de los operadores, diferentes instrumentos, ¿sí? Entonces, todo eso hace que la medida del tiempo sea realmente una medida bastante imprecisa.
¿Vamos? ¿Qué hacemos entonces? Sí, tengo que medir tiempo y ustedes me miden 3 veces y les da 0,5, 0,3 y 0,1. ¿Y con qué me quedo? No, seguí midiendo. Si vos medís una cantidad que es súper imprecisa, no te podés quedar con 3 valores o 4. Mínimamente, y esto lo tomemos como, digamos, como límite o cota, cuando midamos una cantidad que vemos que está variando, o sea que tiene algunas dispersión en los valores que le dan como resultado, tomemos un piso de 10. Menos de 10 veces no voy a medir. Entonces, si tengo que medir el tiempo que tarda en caer la pelota, y mido mínimo 10 veces. ¿Sí? Puedo seguir midiendo si están muy fieros los valores, o puedo quedarme y plantarme las 10 veces si están más o menos cercanos. ¿Estamos hasta ahí? Dígame sí o no. Sí, profesor. Sí, profe. Entiende. Bueno, listo. Entonces, el tema es, tenés 10 valores. ¿A dónde los metes a los 10 valores? Si vos tenés que decirme un solo tiempo, ¿cuál es el tiempo que te va a dar? ¿El más grande, el más chico, el del medio? Y bueno, esto es como las notas que tenían en la escuela. Si vos en un trimestre tenías un 4 y un 10, y no vas a salir de 10, tampoco vas a salir de 4. ¿Qué se hacía? Pregunto. Se saca el promedio. Total, el promedio aritmético, que es lo que yo llamo valor medio, ahí sí los mando que vayan a ver en el apunte, donde dice el valor medio. Esto es lo que vamos a considerar el valor de nuestra medición, el promedio aritmético o el valor medio. ¿Por qué? Porque es el punto intermedio de todo el intervalo. Vos, en definitiva, lo que tenés cuando medís los 10 valores, pongámosle que sean 10, vos vas a tener un intervalo que va desde un valor más chiquito hasta uno más grande, ¿sí? Bueno, el que está al medio de ese intervalo, que puede o no coincidir con una medición, ese va a ser el que me vas a brindar como resultado. ¿Estamos? Ahora, fíjense que por eso se llama el valor más representativo, según lo que estoy viendo, que es lo que les agregué ahí, y como lo grafico como una curva, ¿sí? la gaussiana, o la curva de distribución de frecuencias, ¿sí? Que les hago ahí en el apunte. Entonces, el valor medio justamente es el intermedio, o el más representativo de todo ese intervalo de valores medidos. ¿Vamos? Ahora, si yo mido con esta regla, ¿sí? Una regla común y corriente y china encima. Si yo mido una longitud, ¿cuál va a ser el valor más chico que pueda medir con esto? Los escucho. El milímetro. Claro, un milímetro. Yo no puedo medir menos de un milímetro. Si yo les digo, che, yo medí 3,45541, ¿está bien? ¿Me lo van a creer? No, mentira. Sí. Porque mido hasta un milímetro. Si les estoy dando en centímetros la unidad de la medida, entonces les estoy diciendo, che, yo solamente puedo medir hasta 0,1. ¿Por qué? Y porque esto me marca como la menor unidad del milímetro. Entonces, la menor división de la escala es lo que va a ser el error de esa medición. Si todas las medidas me dieron 3,4, 3,4, 3,4, ya está, no mido 10 veces porque me va a seguir dando 3,4. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que ese 3,4 no tiene error? No, sí tiene. ¿Cuál es el error asociado a ese 3,4 que medí? El instrumento. El del instrumento, es decir, el 0,1. Entonces, vos mediste 3,4, es cierto, pero estás limitado por el instrumento que tenés, que te permite medir hasta 0,1 centímetros o 1 milímetro, como me decían hace un rato. ¿Estamos hasta ahí? O sea Lo que mismo tengo siempre que considerar. Sí. siempre que midamos con la regla va a ser 0,1 milímetro. Con la regla será 0,1, con el calibre será 0,05 milímetros, la de la regla es 0,1 centímetros, con el cronómetro siempre va a depender del instrumento. Vos fíjate, por ejemplo, que es un instrumento digital como el cronómetro que tienen en el celular. Vos fíjate cuál es el último cero que te aparece, ¿sí? Entonces, porque ese va a ser el que te va a dar el error. Suponete que te mide hasta la centésima de segundo, entonces te va a dar, ponele, vos medís un tiempo, te da 1,12. ¿Por qué mediste 1,12 y no 1,1234? Porque solamente te permite medir hasta el 2, Claro. hasta la centésima de tiempo, ¿se entiende? De Sí. segundo. Bien, entonces siempre, todos los instrumentos tienen lo que se llama la apreciación, que es el valor más chico que es capaz de medir el mismo.
En algunos casos viene escrito, en algunos casos, como el caso de la regla, está dibujado, ¿sí? Entonces vos sabés que si entre 0 y 1 hay 10 rayitas, entonces cada rayita vale 0,1, ¿sí? Y así. En el caso de los digitales no, pero por ejemplo, vos te vas a dar cuenta porque hasta dónde te marca la última cifra de la lectura. ¿Vamos? Miden en un voltímetro, miden en un amperímetro, vos vas a ver hasta dónde es el último cero que te marca, y ese va a ser el error del instrumento o el error asociado a tu medición, ¿sí? Si es una sola. Entonces, una medición tiene un error asociado igual a la apreciación de ese instrumento. ¿Estamos ahí? Sí, profe. Listo. ¿Qué pasa si tengo 10 valores? Porque me dieron todos distintos. Entonces tengo que elegir, bueno, pará, vos vas a tener que el valor representativo va a ser el valor medio, listo, el valor medio es el representativo. ¿No tiene error? Y sí, sí tiene error. El tema es que vos vas a tener ahí que analizar cuál es la dispersión de los valores, es decir, qué tanto se alejaron para un lado o para el otro de ese valor medio o el valor más representativo, ¿sí? Entonces, eso es, si siguen buscando más abajo, lo que llamamos acá desviación estándar, en el apunte me refiero, desviación estándar o error cuadrático medio. ¿Lo ven con la letra sigma? Que es la raíz cuadrada de la sumatoria de xy menos x medio cuadrado sobre n. Díganme si lo encuentran o no. ¿En dónde está, profe? Está, ya les digo en qué página, en la página 7 del apunte. Página 7. Sí, sí. La suma xy menos Sí. x. Ese es. Esa sería la desviación estándar. Sí. Exactamente, es la desviación estándar o error cuadrático medio o simplemente sigma, ¿sí? Y fíjense un poquito más arriba, yo les cuento. Todo esto que yo les estoy diciendo, bueno, porque el apunte lo escribí yo esta parte, entonces por eso lo relato de tal forma que sea fácil de entender. Suben un poquito hasta la parte 6, la última parte de la parte 6, y ahí les cuento por qué trato de llegar a esa expresión. Fíjense que les digo, che, si vos tenés un valor medio que es 1,5, por ejemplo, ¿sí? Y vos tuviste una medida más chica que te dio, qué sé yo, 1,3, ¿sí? Entonces, el 0,2, que es la diferencia entre el 1,5, que es el valor medio, y el 1,3, es cuánto se aleja el valor 1,3 del valor medio, ¿se entiende? Es lo que llamamos la dispersión del valor. Por ejemplo, si me diste 1,9 y ahí te alejaste 0,4, pero para el otro lado. ¿Estamos? O sea, vos podés alejarte, como el valor medio está al medio, vos te podés alejar para un lado o para el otro con las mediciones. Entonces, esa dispersión, esa xy menos x medio que les aparece ahí, es cuánto se aleja cada uno de los valores del valor medio, que es el más representativo del conjunto. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien. Si uno piensa, che, y si yo tenía 4 notas, ¿y con qué me salía en la libreta? Y bueno, ¿vos qué haces? La sumás las 4 y dividís en 4. Sumás las notas y dividís en 4. O sea, sacás un promedio. Entonces uno puede pensar, bueno, hagamos lo mismo. Sumemos todas las desviaciones y las dividamos en el número final, en el número total. Pero el problema que tenemos ahí es que las desviaciones van a ser tanto positivas como negativas. ¿Por qué? Porque vos, del valor medio, vos te podés alejar o para un lado o para el otro. Entonces, al hacer esa diferencia xy menos x medio, te puede dar valores positivos y valores negativos. Menos 0,2, más 0,4, etc. Pero además, como está al medio, el medio justamente, si vos sumas las desviaciones, te va a dar 0. Entonces no puede ser que el resultado del promedio de los errores sea 0. No, eso no da. Entonces, ¿qué se hace para eso? Bueno, se los eleva al cuadrado, como les sigue mostrando ahí. Cuando vos elevas al cuadrado las desviaciones, lo que estás haciendo es poner en positivo todos los valores, y si los sumas no te va a dar 0, como nos daba hace un rato. Si además lo divido en n, me va a dar como un promedio de las desviaciones positivas, si se quiere. Entonces, en virtud de eso, y además, bueno, ¿por qué le tengo que sacar la raíz después para llegar a la desviación estándar, que es la que les aparece en la página 7? Porque pensemos que, supongamos que yo les dije, medí 3,4 centímetros con un error de 0,1,
0,1 ¿qué? ¿Cuál es la unidad del error? Me mató, no sé. ¿Milímetro? Yo mido con esto 3,4 centímetros y les digo que el error es 0,1. ¿0,1 qué? Milímetro. Milímetro. Un milímetro o 0,1 centímetro. O sea, les estoy diciendo, mido en segundo, mi error es en segundo. Mido en metro, mi error es en metro. Mido en kilo, mi error es en kilogramos. ¿Se entiende? Vos tenés un error dentro de la misma unidad que estás midiendo. El problema con la desviación estándar, ¿cuál es? Es que al estar el x menos xy es la desviación al cuadrado, suponete que hubiera sido centímetros. Centímetro menos centímetros son centímetros. Al cuadrado, centímetros cuadrados. Entonces, no te coincide la unidad de la desviación, del error, digamos, con la unidad de la variable que vos estás midiendo. Entonces, por eso tomamos esa raíz y llegamos al valor de sigma, que es el que vamos a aceptar como valor más representativo del error, ¿sí? Hay otros tipos de errores, pero no los vamos a ver. El que vamos a emplear es el sigma, o la desviación estándar, o el error cuadrático medio, como lo quieran llamar. Entonces, en concreto, vos vas a querer dar una medida de algo, de cualquier cosa, entonces vamos a pensar que estamos midiendo, ¿no? Mido 3, 4 veces. Veo que las mediciones son siempre iguales, listo, ahí me freno, ya está, me quedo tranquila. Veo que las mediciones van cambiando, entonces sigo midiendo hasta las 10. Nos pongamos ese piso. Mido 10 veces, ¿sí? Hasta ahora ya les explico por qué y qué es lo que vamos a ver para saber si seguimos midiendo o no. Mido las 10 veces y yo tengo que entregarles un resultado. ¿Cuál va a ser ese resultado? El valor medio, pero no solamente el valor medio, sino el error con el que lo saque. ¿Y cuál es el error? La desviación estándar. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, profe, pero ¿el valor medio sería el valor promediado o la mediana El sería? valor, claro, el promedio es la sumatoria de los xy dividido en n, ¿sí? Ah, perfecto. Que es lo que aparece más arriba, ¿sí? Fíjense más abajo en la página 7, nomás sigo, que dice expresión final de una cantidad medida, ¿sí? Donde ahí lo que tengo es la forma final de expresión del resultado, digamos, que ustedes me tienen que dar. Che, ¿qué mediste de t? Y bueno, ¿ustedes qué me van a decir? Yo medí un t igual, por ejemplo, a 1,32 más o menos 0,03 segundos, ¿sí? ¿Qué quiero decir con ese más menos? 1,32 es el valor más representativo de tu conjunto de mediciones. No quiere decir que ustedes han medido solamente 1,32. Es más, capaz que 1,32 ni siquiera ha sido una de sus mediciones. ¿Se entiende? Pero vos me estás diciendo, 1,32 es el valor medio de mi intervalo. Y si yo tengo un error, ponele, de 0,05, entonces yo le estoy errando o estoy dentro de un intervalo que va desde 1,32 menos 0,05 hasta 1,32 más 0,05. ¿Se ve eso? Sí. Listo, de a uno. Bueno, o sea, ¿qué es lo que estamos diciendo? Ahora los valores dejan de perder sentido como valores únicos. No tengo valores exactos. Yo hablo de intervalos de medición. ¿Por qué? Porque vos en realidad lo que tenés es un intervalo de incerteza asociado a tu medición. Vos no me mediste 1,32. Vos mediste un intervalo desde un valor hasta el otro, un valor menor hasta un valor mayor, donde el valor más probable, el valor más representativo es 1,32. Pero vos podés haber fluctuado, podés haber errado en ese rango de mediciones. Eso es lo que significa el más menos que estamos expresando acá. Profe, dígame si vamos. Sí. quedaría X más menos la desviación estándar. El sigma. error. Claro, sigma. Ajá, eso. Esa letra es sigma. Que le llamo desviación estándar, error cuadrático medio. ¿En dónde está? Página 7. Debajo de donde se la define. Expresión final de una cantidad medida. Que ahí está como paréntesis, x medio más menos sigma y unidades dice al lado. ¿Lo ves? Ah, sí, sí.
Listo. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Bueno, imagínate que... no, para que no quiero avanzar hasta no explicarles una cosa. ¿Con qué criterio vamos a decidir si nos frenamos en los 10 valores o si sigo midiendo un poco más? Pongámosle que yo vuelvo al ejemplo de la gravedad porque realmente nos dan valores muy fieros, ¿me entendés? O sea, si vos tenés que calcular la gravedad y tenés un error enorme, te va a dar 25 o te da 2. Y no estamos ni en el Sol ni no sé dónde, ¿se entiende? Ni en asteroides. Entonces, la idea es que la precisión tiene que ser grande cuando el valor vos lo estás llevando o trasladando a un cálculo. Bueno, ¿cómo sé cuántas veces más medir? Supongamos que medí 10 veces, ¿sí? Y obtuve como resultado, qué sé yo, estoy inventando, esperen que anoto para acordarme yo lo que estoy diciendo, porque si no va a ser cualquiera. Obtuve como resultado, no sé, un tiempo, una longitud, o lo que quieran, igual a 1,5, y la desviación estándar es 0,8. ¿Les parece? Estamos midiendo un tiempo y me dio como resultado un valor medio igual a 1,5 y una desviación estándar igual a 0,8. ¿Hay que seguir, profe? Decidan ustedes. ¿Qué van a hacer para decidir? Hagamos esta cuenta. Eso no está acá, por eso tenganlo en cuenta. No sé si lo puse, lo agregué después o no. No, creo que no. Bueno, no importa. Pero ténganlo en cuenta, ya anótenlo ahí. Ya sé para agregarlo la próxima vez. ¿Qué? Escuchen. Hagan esta cuenta. No se entendió en esa parte. Si dividen el error en la cantidad, en el valor medio, en este caso sería 0,8 dividido en 1,5. ¿Cuánto les da eso? Hola. ¿Dividido en cuánto? Da 0,53333. 0,8 dividido en 1,5 era la división que había que hacer. ¿Sí? Porque habíamos supuesto que... Sí, listo. Entonces, dividen sigma en el valor medio, ¿sí? Y lo multiplican por 100. ¿Y eso cuánto les da? 53,33. 53%. Les está dando un error porcentual igual al 53%, ¿sí? Eso. Y es sumamente inaceptable. O sea, si ustedes han ido midiendo el tiempo, ¿no? Y en el caso, insisto, les vuelvo a repetir para que se les grabe y se les guarde porque esto no está escrito. Si ustedes han ido midiendo el tiempo y lo han medido 10 veces y les ha dado como resultado, por ejemplo, 1,5 y el error de 0,8, y quieren saber si seguir midiendo o no. Entonces, ¿qué hacen? Dividen el error en el valor medio y lo multiplican por 100. Eso es lo que llamamos error porcentual, ¿sí? El error porcentual debería... Sí, para tener el porcentual, pero ahí te das cuenta, ¿sí? Ah, o sea, 100 sería el 100%. Claro, exactamente. ¿Quién no entiende? Este criterio es para saber si seguimos midiendo o si nos frenamos en los 10 valores porque estamos contentos. ¿Se entiende eso? Bien. Lo que divido sigma dividido en x medio y lo multiplico por 100. ¿Estamos? El error es lo que estamos hablando desde hace un montón, que está en la página 7, por eso yo los voy remitiendo que lean. Ese sigma, ese es el error de la medición, ¿sí? Sigma dividido en x medio por 100 te va a dar lo que se llama el error porcentual de la medición, ¿sí? Cuando uno quiere una medición de calidad, no debería superar el 15%, ¿está bien? Entonces, si a ustedes les dio 53,3%, ¿qué van a hacer? ¿Nos quedamos con los 10 valores o seguimos midiendo? Seguimos midiendo. Totalmente, ¿sí? Entonces, la idea siempre es que esa cuenta la hagan de tal manera de, bueno, vamos viendo cuántas veces más mido, ¿sí? Sobre todo, insisto, cuando midan tiempos, porque es lo más complicado y lo que lleva más error. ¿Se entiende entonces? ¿Alguien me puede repetir el criterio? ¿Qué hacen para darse cuenta? Y tenemos que dividir el error que nos dio, que sería el sigma,
a ese número lo dividimos en el valor medio que tenemos y lo multiplicamos por 100 para que nos dé un porcentaje. Un porcentual, bien. Si supera el 15%, siguen midiendo. Ponele 5 o 10 veces más, depende cuánto supere, ¿no? Si es menor que el 15%, igual se quedan tranquilos de que medianamente va a ser chico el error. ¿Estamos? Y se quedan con los 10 valores. Por eso yo le puse ese valor de 10 como, pues es medio arbitrario, digamos, pero se los tomo como para qué. Y para que a los 10 ya empiecen a hacer el cálculo. Y se fijen si hace falta seguir midiendo o si se quedan con eso donde está. ¿Estamos? ¿Alguna duda, preguntas? Sí. Profe. A ver, sí. Escucho. Para sacar la medida media, ¿no dijo? Sí. Esa tenemos que hacer la sumatoria de todos los resultados y después los dividimos en la cantidad de resultados que tuvimos. Sí, en el número total, ¿sí? Sí, y para el error, ¿cómo era? Hacemos la suma de las diferencias entre el valor medio y cada valor, y después se elevan al cuadrado, y después se divide en n y se saca raíz. Pero es un quilombo. O sea, van a tener más error. Ponele que tengas que medir 50 veces un tiempo. Vos imagínate el error que vas a tener al medir 50 veces un tiempo, ¿sí? No solo para medir, para calcular lo que es la desviación estándar, o sea, es un despelote. Entonces, para eso, ¿qué vamos a usar? ¿Qué vamos a usar? La calculadora en el modo estadístico. ¿Tienen la calculadora a mano? Sí. Listo. Entonces, vamos viendo. Yo les muestro Yo tengo el 82. Más o menos. ¿La ven? Sí. Listo. Bueno. Después me muestran ustedes qué modelo tienen y yo les voy más o menos diciendo cómo sería para entrar ahí. La 82. En primer lugar, con este al menos, tengo que entrar al modo estadístico de la calculadora, con lo cual vamos a poner la tecla MODE. ¿Qué les aparece? ¿Lo ven? ¿Sí o no? Sí. Bien. Fíjense que en el modo 2, donde dice SD, es el modo donde van a entrar. Es decir, dice, arriba dice SD y abajo dice 2. Entonces aprietan la tecla 2. De esa manera ingresan al modo estadístico. ¿Está bien? Sí. Bien. En este modelo en particular, tengo que borrar la memoria del estadístico. Porque si no, ponele que ustedes han estado midiendo, vamos a hacer este supuesto. Ustedes tenían 2, 3, 4 en el primer trimestre, ¿sí? Y en el segundo trimestre la remontaron mal y sacaron 8, 9 y 10. ¿Ustedes van a querer que se sumen esos 2, 3 y 4 con los de las notas del segundo trimestre? No. No. No, obvio que no. Entonces no puedo pretender de que me sumen todos los promedios anteriores que han estado haciendo, porque si no me va a dar cualquier cosa. Recuerden que el valor medio tiene que ser un número entre los que ustedes tienen. No puede ser más chico que el más chico, ni más grande que el más grande, ¿sí? Por ejemplo, estoy midiendo entre 1,3 y 1,8, no me puede dar un valor medio de 3, ¿se entiende? O sea, sí o sí el valor medio tiene que estar entre 1,3 y 1,8, ¿bien? Entonces, en este tipo de modelos tengo que borrarle la memoria del estadístico. No es la memoria de trabajo, es la del estadístico. ¿Cómo hacemos? Shift, Mode, ¿lo ven? Sí. Y apretamos el 1, donde dice SCL. Y les va a aparecer el Stat Clear. ¿Vamos? ¿Qué quiere decir? Que está borrada, está clear, la memoria del estadístico. Bien. Ahí si quieren le ponen un igual, porque hay un modelo, no sé cuál es, que no me lo toma si no le pones el igual. Entonces pónganle por las dudas, ¿sí? Este sí lo toma. Si vos le apretas eso, ya está. Bueno, ya están en condiciones de ingresar los valores y de poder sacar valor medio y error. Hagamos un promedio con 3 valores nada más como para ir viendo y el cálculo y listo. A ver, vamos a poner 3 valores cualquiera, 4,8, 3,9 y 5,1, ¿sí? ¿Cómo hago con los valores? ¿Los sumo? No sumo. Miren, no sumo, ¿sí? ¿Qué hago? Ingreso, tecleo Enter. ¿Qué me están mostrando la calculadora? A ver, pará. Déjame. Ah, esa. A ver, muéstramela más.
que ya le veo. Pone modo y muéstrame la pantallita. ¿No te aparece SD? Habilita el micrófono, porque si no, no te voy a escuchar nunca. Sí, ya está en SD, profe. Ah, listo. Ahora, borrarle la memoria, Shift, modo SCL. 1. SCL, sí. Ahora. Igual, ponele. Ahí está. Ojo que hay unas que tienen, que cuando vos le pones modo estadístico, dice modo stat y te aparece una columna. Desde la columna no hace falta borrar la memoria, porque apenas vos salís, ya se fue el estadístico. ¿Ya está, se supone? Cuando te aparece la columna, no le pones borrar memoria porque no te hace falta. Bien, ya está. ¿Estamos? ¿Qué? Bueno, escuchen. No sumo, no hago nada. ¿Qué hago? Disculpe, ingreso profe. Los valores con un enter, digamos, ¿sí? Es como cuando están chateando, usted quien manda el mensaje le te pone el enter, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que vamos a hacer acá. No sumo, enter, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, mis valores, se me ocurrió cualquier cosa, ¿no? 4,8, 3,9, 5,1. Entonces tecleo 4,8, ¿sí? Bueno, arriba de la tecla AC hay una tecla chiquitita que dice M+. ¿La ven? Si ustedes aprietan esa tecla M+, les aparece en la 1. ¿Qué quiere decir? Que tenés un valor en la memoria del estadístico. ¿Vamos? Háganlo, ingresen el 4,8. Listo. Los que tienen la columna, aprieten el igual. Vos pones 4,8 igual. Y ahí te ingresa. Disculpe, profe. Sí. Yo cuando aprieto para entrar al modo estadístico me aparece para elegir otras opciones. Me ¿Sí? aparece Pero vos tenés que uno. ir a la del estadístico nomás. Sí, aprieto estadístico y me abre como otro menú de opciones y de ahí si me vuelvo me saca el estadístico, ¿no? Stat, pone data. ¿Cuál es el modelo? Si... Muestra calculadora. A ver. Así la veo, o sea, No mostrámela. tengo cámara, güey. Oh. Es la... creo que la que tiene Santiago. ¿Cuál? Pero ¿La vamos que a ver a Santiago. Yo tengo esta. Me la muestro. Esta. Sí, tengo esa es. No, esta, ¿qué tengo que hacer con esta? Porque ya me perdí. A ver, acércame la cámara. La calculadora. Pone modo. Sí. Y te aparece stat. Sí, en el 3 o por está. ahí, o en el 3 o en el 5 por ahí. El 3. ¿Sí? Start. Bien. Modo start. Bueno, pone 1 bar. El primero. Listo. Sale así. Listo, te apareció la columna. Eso es lo que tiene que hacer. Ah, bueno. Ah, perfecto. Entonces, vos querés introducir, ahí no le tenés que borrar la memoria, vos querés introducir los valores a la memoria del estadístico y ¿qué haces? 4,8 igual, 3,9 igual, 5,1 igual. En cambio, nosotros vamos a poner 4,8 M+, 3,9 M+, y 5,1 M+. Yo tengo 3 valores en el modo estadístico y me dice n igual a 3. Y a ustedes les tendría que aparecer 3 valores encolumnados. ¿Es así? Sí, profe, o sea que en este caso nosotros no tenemos que borrar el... No suman, no borran memoria los que tienen ese modelo, no. Ah, bueno. 4,8, 3,9 y 5,1. Profe, pero no, cuando tenemos el n igual, ¿hay que apretar algo más o ponemos el otro número del... Nada más. A ver, dígame el número. 4,8, 3,9, 5,1. 3,9 y le doy al signo M. Siempre va el M+ porque es el enter tuyo. Así como lo del otro modelo tiene el enter como el signo igual, usted lo tiene con el M+. ¿Y el último número? 5,1. 5,1. ¿Lo tiene? No, tangente no, le di a tangente. Sí. Me apareció 1, 2 y 3. Listo, ya está. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Supongamos que son esos 3 valores, nada más para no enrollarnos más, ya les voy a dejar que practiquen ustedes. Lo que quiero que hagan es que le pidan a la calculadora cuál es el valor medio y la desviación estándar ya calculada, porque la calculadora tiene las fórmulas que nosotros vemos en el apunte en la memoria, ¿sí? En este modelo, ¿qué hacemos? Hacemos
Paren que Shift, vayan poniendo Shift 2 y miren lo que les sale. ¿Sí? Les aparece el X con una rayita y abajo dice el número 1, o sea, el X con la rayita obviamente es el valor medio. Les aparece X sigma N con el número 2 y les aparece X sigma N menos 1 con el número 3. ¿Qué quieren? Valor medio, por ejemplo, entonces vamos a poner 1 igual y ahí me queda el valor medio. ¿Sí? Entonces, insisto, Shift 2, 1 igual. Ya veo el otro modelo, esperen un cachito, a ver si los que tienen este... ¿Sería de 4,6? Eso, 4,6, ¿sí? Vamos con el segundo modelo, el que me mostraron hace un rato. Ese sería el valor medio. Sí, es el valor medio. Ya vuelvo para que busquemos el error. El otro modelo, ¿me lo muestra de nuevo? A ver si me acuerdo. ¿El mío? ¿Qué es esto? Vamos a ver. Bueno, vos ya introdujiste todos los valores. Ahora pone... ¿Pero qué tengo que hacer? Subile un poquito para que le vean los números. No tengo nada. No, los números abajo, el teclado con los números. Fíjate que arriba tiene que decir, la estás justo tapando con la mano. Tiene que decir stat en alguno de ellos, que no me acuerdo si es el número 1 o en el 1 dice stat. En el 1. Bien, entonces pone Shift 1. Anota el Shift 1. Listo. Listo, ¿qué te dice ahí? Te da todo un menú, ¿no es cierto? Sí. Dentro de ese menú te va a aparecer Shift 1, a ver, para... ¿Hay un que dice bar? ¿O estoy loca? Sí, en el 4. Déjeme que saque la funda del celular que estorba mucho. Sí, pues yo no veo nada. A mí me salen 3, profe. Tipo, datos y editar nomás. Ahí está, ahora sí. No, entonces tenés que hacer otra cosa. La voz esa que hablo, vuelve. Si te salen nada más que data, edit y no sé qué más, vamos de nuevo. Bien, entonces vamos de nuevo. Vos tenés la columna, ¿sí? Pone AC, la tecla AC. A mí también me parece eso. Una vez que tenés la columna, pone la tecla AC. Porque así deshabilitas la entrada de más valores. O sea, que se vaya la columna, ¿entendés? Y ahora sí apretás Shift 1. No, ahora te aparece otro menú distinto. Ponele AC. ¿Y qué te aparece? ¿La columna? Bien, ahora pone Shift 1. ¿Pusiste? Shift 1. 2 teclas. Sale Dios un hito. mío. A mí me salen 5 ahora en vez de 3. Bueno. Sale bar y min max. Bueno, donde dice bar, apretá. En donde dice bar, apretá. Ah, está. Ahí sale n, valor medio. Y te sale n, x medio, x sigma n, ¿entendés? Entonces, si vos querés el x medio, apretas el número que corresponde al x medio, igual, siempre igual, después para que te salga el valor. ¿Lo tenés? 4,6. ¿Sí o no? Sí. Listo. Bueno, ¿qué hago si quiero el error ahora? Sería el 3. Aprieto de nuevo, en este modelo, Shift 2, y ahí en la opción 2 tengo el error. Entonces aprieto Shift 2, y el error es todo eso, 0,5. ¿Sí? Sigma entonces 0,5. Háganlo a ver si les salió así. Me sale 0,5099. Sí, 50, 99, bla, bla. ¿Sí? Todos pudieron hacerlo medianamente. Sí, profe. ¿A quién no le sale? Me confundí. No se te vuelve el modo normal. Si vos estás con la columna y presionas AC, apretás Shift 1 y te va a aparecer un menú de cosas dentro de los cuales vos vas a buscar el que dice bar. B corta AR. ¿Sí? Entonces, cuando vos apretas bar,
ahí te va a aparecer en alguno de ellos X medio y X sigma N. ¿Sí? O sigma simplemente, no sé cómo le aparece. ¿Estamos? Bueno, entonces... Pablo de la Cama. Y eso que llevamos media hora. No, un poco más. Claro, media... no, ya se nos va a cortar. Bueno, escuchen una cosa. En todo caso, vamos a los ejercicios que les acabo de mandar para que miren. No vamos a decir el primero, no. Ahí fíjense que en el ejercicio 2, en la tabla que les pasé, les di 4 grupos de valores. ¿Para qué? Y para que me calculen valor medio, desviación estándar. Valor medio, desviación estándar. ¿Lo ven? Entonces, nada, practiquen con un par y después me mandan un mensaje por WhatsApp si quieren que corte, porque ya se nos va a cortar, yo previendo eso nada más, ¿no? Así vemos si es... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Ah, ¿en serio? Estoy con la premium, entonces, bien. Está bien. Está bien. No, porque no siempre nos toca la premium. Profe, usted estaba es hablando porque de no entran los jefes. Cuando entran los jefes, a los pinches nos dejan los 40 nomás. Bueno, profe. Entonces, prueben, por ejemplo, con el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Los que tienen este modelo, borren la memoria, ya están en el estadístico. Borren la memoria. ¿Cómo se borraba la memoria? Shift y Mode. Shift, modo y ¿qué más? 1. Para sacar el SCL. Sí. O igual. ¿Y los otros? ¿Qué? O igual. Los otros, igual, sí. Los otros, ¿sí? Te escucho. Sí, puede ser. ¿Y te dice está clear? Pero no estás en el estadístico, entonces capaz pone modo, de nuevo, empezar de 0. Mode, SD, ¿sí? Ahí estás en el estadístico, ahí prueba de nuevo. Oh, ¿cuántas calculadoras tenés? Ah, no, es que la nueva es distinto, ¿eh? Profe. ¿Qué? Entonces quedaría 4,6 más menos 0,5. Exactamente, sí. Sácame el porcentual de ese. ¿Cómo sacas el porcentual? 4,6 dividido en 0,5, ¿así? ¿Por 100? Al revés. Perdón, me estaban hablando. 0,5 dividido en 0,5 dividido en 4,6. Y lo multiplicas por 100. Eso, dividido en 4,6 por 100. ¿Cuánto te da? $10,8%, ¿sí? Sí. Listo. Entonces, en esos valores que inventé ahí, te dio un error porcentual del 10%, o sea que medianamente sería aceptable. ¿Está bien? Ok. Bueno, hagan entonces, por ejemplo, con los valores de T que tienen en el ejercicio, a ver cómo sale. ¿El otro modelo cómo hacíamos? Modo... ¿Profe? Sí. ¿Está hablando de los ejercicios que mandó? Sí, de los que mandé en el grupo WhatsApp. Ah, perfecto. ¿Estamos? Bueno, a ver, yo lo hago también como para ver si, para chequear que estemos. El primero sería correcto porque Sí. da 12,5, ¿verdad? ¿Cuál es el primero? ¿Está sacando lo de la masa? No, el de la aceleración. No. ¿Qué aceleración? ¿Les mandé unos? Uy, ¿qué les mandé? Ejercicios, errores. Les mandé uno. Ah, no, es el ejercicio 2.
El cuadrito. ¿Eh? Él le dice la tabla. Claro, porque ahí dice, dado los siguientes conjuntos, calcular valor medio y desviación estándar. ¿Sí? Perdón. Vamos a hacer los valores de tiempo, cosa de que, nada, ya vean si les sale. 0,69, 0,42, 0,79, 0,58 y 0,33. Listo, 5 valores. ¿Estamos o no? Sí. Bien. ¿Cuánto les da el valor medio? Se los mandé por el grupo. A Franco le digo que está preguntando. ¿Cuánto les da el valor medio? 0,56. Sí, 0,56 de valor medio. ¿Y el error cuánto les dio? Profe, no estoy entendiendo qué es lo que hay que hacer. Estamos calculando, están practicando lo que acaban de aprender a hacer en la Sí, calculadora pero ¿con qué lo según el modelo que practicando? tengan. Con el archivo que mandó Benja. Con los valores. Sí, o sea, estoy en el archivo, que les acabo de pero... mandar. En la actividad 2. Ejercicio 2 Sí. dice, dado los siguientes conjuntos de valores, calcula su valor medio y desviación estándar. Ese cuadro que está vacío, ¿eh? No está vacío. A mí me sale vacío el cuadro. ¿Qué? A mí también me aparece vacío, profe. Por eso me Está confundí. jodiendo. ¿En serio? ¿Por qué está Ah. vacío? No tiene A nada. A Manuel también. ¿Qué le mande? Dice Bueno, M aparece entre cuadro, pero no paréntesis tiene nada. G. Ah, no tiene nada adentro. Dice, masa en gramos, volumen en centímetros cúbicos, X en metros, tiempo en segundo. Sí, eso sí Sí, sale, pero pero no- no sale la... Hay que sacar el valor medio de esos 5. Claro. No salen los valores, profe. Por eso. O sea, No hay sale valores. A ver, ya me tipo... miran. Sí, Están, si lo eso. están mandando. Bueno, para Dijeron los ellos, chicos, no sé lo gorreados. que hicieron. Ahí los están mandando, mírenlos en el WhatsApp si tienen los valores. Bueno, para nosotros no aparece, qué sé yo, profe. Bueno, Profe, ¿y en la actividad ¿Qué? 1 qué hay que hacer? ¿qué? En la Parece, 1. dice. Ya vamos a ver la actividad 1, no importa. Vean Leandro, el deja de joder. cuadro. Haz lo que te han dicho que haga. Perdón. Escuchen, si no, anoten los valores y los dicto a los que no les aparece. Qué gorreado, dijeron el chamo. 0,69. 0,69. 0,42. 0,78. 0,58. Y 0,33. Profe, se me- Son los 5 valores que hay No se me... de tiempo. ¿Sí? ¿Cómo era que se borraba? No se me borra, profe. Ay, Dios. Adiós. Era A ver, en ese... hazme ver la calculadora. Ahí va, ahí va, ahí va. No se enoje, no se enoje. O sea, lo ¿Cómo? ¿Dónde borré, mierda está el pero... archivo? ¿Y en WhatsApp? O sea, era en SCL ahí y ponemos 1. No, entra al modo primero, modo estadístico. Oh, es verdad. Claro, si no entraste, Modo. va a estar ahí. SD. Claro, modo 2, digamos, modo SD, sí. Y entras ahora sí. Shift, modo 1, igual. Bueno, ¿Está? el igual no me lo deja apretar igual. No importa, entonces pone AC porque te va a decir está clear y ya está. Vos salís. Pará, ¿a vos te aparece la columna o no? Que ya me olvidé. No, Haceme ninguna ver columna. la pantalla. Ah, entonces el tuyo de modelo es como esto, parecido a esto. Te calculadora del año colon, profe. Nada, está en el estadístico, trata de ingresar los valores como ponele 0,69 M más. Trata de hacerlo, así te veo. Ahí está, ahora sí. Salió uno. Listo. Dígame Listo, los ahora valores. sí. 0,69. Sí, 0,42. sí, 0,78. sí. 0,58. Y Sí. 0,33. Bingo. 0,78. 78, 58 y 33. Sí. ¿Que había que sacar el valor medio? Los dos, valor medio y error.
Bueno, valor medio es 5. No, ¿cómo te va 5? Ese es n igual a 5. Ahora tenés que buscarlo, acordate. 0,56. Ah, ese sí. Ahí está. 0,56. ¿Y el error? 0,166252819. Bueno, ahí les marco una salvedad. Según el número de cifras que trabaje la calculadora, seguramente les va a dar diferente. A alguno le va a dar 0,166, otro le va a dar 0,168, a otro le va a dar 0,159, ¿sí? Pero cuando redondean, seguramente va a ser siempre igual. ¿Está bien? No importa. Depende un poco, como les digo, de la precisión de la calculadora, el número de cifras que maneja. ¿Estamos? Pero está dentro de los valores que más o menos manejamos, porque el 0,18 o el 0,16 se convierten en 0,2 en definitiva. Entonces, por eso es lo mismo en definitiva. ¿Estamos? ¿Cuánto sería el porcentual de ese valor, de ese conjunto de valores? 0,16. El porcentual. Para saber si tienen que seguir midiendo o no, si fueran medidas de tiempo real. ¿16%? No, sería 0,16 dividido en 0,56 por 100. Ay, me dio 30, profe. Sí, es de 29,68, 80, 0,3, 49. Es casi del 30%, o sea que tendrían que seguir midiendo si es que fueran valores reales, ¿no? Bueno, eso era un poco para práctica, obviamente para práctica calculadora, ¿no es cierto? Como para ir cerrando, si quieren mirar, sí. Vamos a subir al ejercicio 1, ¿está bien? Profe. ¿Qué? ¿El porcentual da 8,96? No, 30% me da a mí. Casi 30, 29 ya. ¿Cómo se sacaba ese? Es sigma dividido en x medio por 100. ¿Estamos? Bueno, fíjense, me voy al ejercicio 1. ¿De 28? ¿No? Vamos a hacerlo. ¿Qué cosa? El error porcentual. Sí, 20 y pico por ciento, casi 30. Sí. Ah, ok. Bueno, en el 1 vamos a ver cuáles están bien y cuáles están mal expresadas. ¿Por qué? Porque hay que tener algún criterio. En realidad el 0,56 no era 0,56, era 0,562 y seguían los números. Y en realidad el 0,16 no era 0,16, 0,168, o a algunos le daba 0,18, o a algunos 0, ¿se entiende? Diferente. Entonces, ¿cuál es el criterio que vamos a tomar? Para eso recordemos lo que veíamos hace un rato. Si yo les digo que mido con esta regla y que me dio una cantidad 3,54271, ¿me creen? Centímetros, ¿me creen? No. 3,54271 centímetros, ¿me creen? No, güey. Si me lo dice usted, sí, pero no. Gracias. ¿Es creíble o no? No. No, profe. Porque ¿hasta dónde estoy limitada con este instrumento? 0,1. Y sí, o sea, el hecho de tener un error de 0,1 centímetros me limita a la décima, ¿se entiende? ¿Eso qué quiere decir? Que en general, cuando trabajemos con error, el que me va a limitar la cantidad de cifras que tome va a ser el error justamente, ¿sí? Y según el número de cifras del error, va a ser el número de cifras que voy a tomar para el valor medio. ¿Me siguieron? Pensemos en el ejemplo. No uso todos los decimales, no los uso. Pensemos en el ejemplo, eso es lo que tengo, el criterio que estoy tratando de explicarles. Pensemos en el ejemplo que teníamos hace un rato, ¿sí? ¿El error cuánto era? 0,16, bla, bla, ¿sí? ¿Cuál es el criterio que vamos a tomar? Si la parte entera, o sea, es 0, ¿sí? Del error. Siempre miremos el error primero. Si la parte entera del error es 0, entonces voy al primer decimal con el que me encuentre. En este caso, ¿cuál es? 1. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Va a ser 0,1, pero miro el de atrás. Tengo que hacer un redondeo ahí, lo que ustedes conocen como redondeo. Miro el de atrás. Si el de atrás es 6, 7, 8, 9, ese 0,1 me va a transformar en 0,2. ¿Se entiende?
si fuera 0, 1, 2, 3, 4 y 5 incluso, hay un criterio cuando es 5, pero no me importa, lo dejemos incluido entre los que quedan, entonces va a quedar como 0,1. O sea que en este caso, sigma, ¿cuánto va a valer? Para los que tenían 0,16, ¿cuánto vale? 0,2. 0,2. ¿Y los que tenían 0,18, cuánto vale? 0,2 también, 0,2. ¿sí? Entonces, a eso me refería con que, según el número de cifras con el que trabaja la calculadora, les va a dar ciertas diferencias entre ustedes, pero que al redondeo valen lo mismo, ¿sí? Bueno, pero bárbaro. Ustedes tienen un error de 0,2. Quiere decir que están en la décima, ¿sí? O sea, en la primera cifra decimal, hasta la primera cifra decimal aceptada. Entonces, el valor medio, ¿cuánto les va a quedar si era 0,56? Con una sola cifra decimal, ¿cuánto les va a quedar? 0,5. Pero atrás tenés un 6. Ah, entonces en concreto, ese valor debería quedarles 0,6 más menos 0,2. ¿Está bien? ¿Quién es el que se perdió? ¿Estamos o no? Sí, ¿Qué es lo primero que se redondea? ¿Qué es lo primero que se redondea? El error. El error. Según el número de cifras del error, va a ser el número de cifras que acepten para el valor medio. ¿Estamos? ¿Cuántas cifras del error se toman? No sé. Va a depender de cuál sea la primera cifra con la que me encuentro. ¿Estamos entonces? Distinta de 0, obviamente. Vamos al ejemplo concreto del ejercicio. Vayan a ver la A igual, esta que les aparece ahí. ¿Cómo la escribirían? De a 1. El error. ¿Cuánto les quedaría el error? 0,3. Sí. Por lo tanto, tienen una sola cifra decimal para el valor medio. ¿Cuál va a ser? 2,2 más menos 0,3. Entonces, ¿está bien escrito eso? ¿Escrito o no? No. O sea que tienen que corregirlo, me refiero. ¿Se entiende? Lo que les pide la consigna es decidir si están bien expresadas o no y corregir. ¿Cómo? Lo que no entendí que es lo que tenemos que hacer. Decidir si están bien expresadas y si no lo están, corregirlas. Ahí dice. Sí. Decidir si las cantidades están bien expresadas y corregir en caso contrario. ¿Sí? O sea, ¿cómo les quedaría el que número? tenemos que redondearlo nomás. Sí, como corresponde. ¿Cómo les quedaría entonces? 2,2 más menos 0,3. Bien. Vamos a la que sigue, a la F. Se quedó esa, ¿no es cierto? Vamos a la F. 15 más menos 0,3. ¿Está bien o no está bien? Sí. Bueno, acá hay un detalle. ¿Es lo mismo 15 que 15,0 que 15,00? Sí. Sí. Matemáticamente. Pero si está refiriéndose a una medida, si vos mediste 15, tenés un error de una unidad, ¿no es cierto? Si vos mediste 15,0, tenés un error de una décima. Y si vos mediste 15,00, tenés un error de una centésima. ¿Cuál de esos tres es más preciso? El de una de un... Ya me confundí. 15,00. Ajá. Eso, ¿sí? Entonces, como los ceros, aunque no signifiquen nada, digamos, cuando se trata de números algebraicos, sí lo significan para números que representan mediciones, entonces ese número, como vos tenés un número que te puede permitir décima, hasta el 0,1, a ese número 15 le falta 15,0. ¿Se entiende? Para estar bien expresado debería decir 15,0 más menos 0,3. Recuerden que el error tiene que tener, que el valor medio tiene que tener el mismo número de cifras significativas, cifras decimales, que el error. ¿Estamos?
Sí, sí. Sí, siempre una cifra nomás. Listo, vamos al tercero. Si el error tiene Exacto, una le falta el cifra, 0, digamos, 15,0. si el error tiene una Tengo cifra. que ponerle la cifra si es que no lo tuviera. Sí. Ah, ok. Vamos al tercero. Energía. 250 más o menos 20, está bien. Ahí tenés un error enorme. Está bien, ¿sí? Sí. Vamos al cuarto. Temperatura igual. 28,38 más o menos 0,2. ¿Cuántas cifras tiene el error? Una después de la coma. Entonces, ¿cuántas cifras tiene que tener el valor medio? Una. O sea que, ¿cómo debería ir expresado eso? 28,4. 28,4 más o menos 0,2. ¿Está bien? Vamos al que sigue. ¿Cuántas cifras tiene el error? 2. O sea que, ¿cuántas debería tener en el valor medio? 2. 2 Bien, también. entonces, ¿cómo les quedaría? 4,70. Sí. 4,70 más o menos 0,03. Y vamos al último. Tengo que redondear el error primero, ¿sí? Porque está escrito según 2 cifras decimales y no, tengo que tener una sola. Pero es 0,96. ¿Cuánto me queda ese error? 1. 1. Sí. Entonces, si ustedes tienen un error de una unidad, no puedo tener en el valor medio parte decimal, ¿no es cierto? Entonces, el valor debería ser 10 más menos 1. ¿Vamos? ¿Profe? Profe, no entendí ese ejercicio. Me perdí. ¿Cuál? Yo también, el último. Todo es. Estamos No. terminando. A mí el 0,9, el 9 como que me jodió un poco. El 0,96. Sí. Bueno, ¿por qué? Porque el 9 vos lo tenés que redondear. Detrás tenés un 6. Para que te sume va a ser 10. O sea, el 9 pasa a 0, ¿me entendés? Y pasa el 1 para el otro lado. O sea que te queda 1. Pensalo en estos términos. 0,96 está más cerca de 1 que de 0. ¿Se entiende? Ah, sí. Si lo pensás así, digamos, capaz que te ubicas más. Porque Sí. estás cerquita del 1. Es eso nada más. Bueno, eso es el ¿Profe? primero, ya lo es el quiz. Sí, escucho. Si tuviéramos 0,95, ¿lo dejamos en 0,9? Sí, exactamente. ¿O lo Si pasamos? tenés 0,95, lo dejas en 0,9. Y ahí sí estaría 10,3 más menos 0,9. ¿Estamos? ¿Preguntas? Bueno, les queda como tarea hacer los ejercicios, ponerse a calcular, a probar la calculadora y demás cuando tengan tiempo. Ahora seguramente ya van a entrar dentro de un rato a otra clase, así que ya los dejo. Pónganse a practicar la calculadora, anoten, recomendación, anoten los pasos, porque después se van a olvidar, ¿sí? Así que anoten qué se hacía para hacer cada cosa con la calculadora, así ya les queda como registrado. Y bueno, nos vemos entonces la próxima. ¿Profe? Cualquier cosa, obviamente. Sí, estamos en contacto por el grupo de WhatsApp. Sí. ¿Se lo podemos mandar por mail cuando No me mandan esto es para que practiquemos y vamos viendo. Ah, perfecto. No, esto no me lo mandan, no. ¿Estamos? La idea es que los hagan para que les salga, para que sepan cómo. Eso es nada más, no es para evaluar, esto es lo que aplican después, en realidad ese es el tema. Profe, y para saber si están bien o están mal, ¿cómo hacemos? Bueno, si vos quieres saber, entonces por WhatsApp, che, ¿cuánto nos dio? Y ahí ya vemos, y ya hago el cálculo y les chequeo que efectivamente les ha dado así o no. Sí, me preguntan, no hay problema. Por eso te digo, seguimos en contacto vía WhatsApp en el grupo, contarle que no manden bendiciones, está todo bien. Y videos de coronavirus tampoco. Y los stickers de Find. ¿Qué? Bueno, los de stickers de Find, mándenlo, me hace gracia. Y los de mercado, ¿no? Es que no he visto ninguno. Quiero ver un sticker de mercado, por favor. Tengo que hacer un collage. Nosotros tenemos. Al grupo de la UTN. ¿Cuál es mercado? El de química. El profe química. ¿Cuál es mercado? Dice. Tengo que ver los stickers de todos. Mándenme uno de Sosa, por favor. Bueno, nos estamos viendo. Quédense en casa, pónganse a practicar, ya tienen mucho para leer. Y nos vemos el jueves que viene. Nos vemos, profe. Sí.
Qué malo. Sí. Lo que pasa es que electromecánica es muy numeroso en general, ¿no? Entonces lo que suelo hacer es, la mayor cantidad de gente va para las 7 de la tarde al laboratorio, estamos hablando, y de 1, 2 o 3 grupos los mando a las 4 de la tarde con ustedes, que son menos. Y como encima los divido en dos, o sea, van a ser 15 y 15. Eso es en el caso de que trabajemos allá, ¿no? Que cuando tengamos prácticos y todo eso. Supongo que será ya mediados de junio, calculo más o menos. Pero bueno, van a ser 15 y 15, ¿me entendés? Entonces por eso es que yo sumo gente de electromecánica que son muchos, digamos, por eso es que lo hago. Digo, si la pregunta es porque querés trabajar con ellos, en particular armar grupo con ellos, hacelo, no tengo ningún problema. Pues te molesto nomás. Y, profe, yo creo que esto se va hasta mayo, la cuarentena esta que te va a meter. Yo calculo mediados de junio, no, por Dios, me muero. No, mediados de abril. ¿Cómo que no? No, me muero. China estuvo en cuarentena durante 3 meses y medio, creo, así que... No, ya la levantaron, encima los chinos ya levantaron la cuarentena, ¿puedes creer? Esperemos que no sea tanto, esperemos que sea hasta mediados de abril, no más que eso. Si no, o sea, no sé ponete a pensar, los chinos crearon la enfermedad y crearon la cura, se hicieron el renegocio, o sea... Y sí. Man. Son chinos. Pero man. Pero sí han hecho la cura, los chinos, ¿qué más quieren? Para vender la cura. ¿Ya me mandó el sticker? Ah, ya veo, entonces. Bueno. ¿Quién es el que tiene el sticker? Mándalo. Los dejo entonces, nos vemos el jueves que viene. Y bueno, cualquier cosa estamos en contacto por el grupo, ¿eh? Bueno, profe. Nos vemos. Bueno, profe. Bye, bueno, bye. Profe. Chao.